Antes de comenzar este tiempo de comunión con lo alto, deseo que dediquemos un instante sagrado para sumergirnos en la profundidad de la palabra divina y luego uniremos nuestras almas en clamor. Al meditar en la imagen poderosa de Jesús caminando sobre las aguas, siento que algo muy profundo dentro de mi ser se aquieta y se rinde ante su majestad. Mi corazón se llena de una mezcla de admiración, asombro y una paz que no puedo explicar con palabras humanas. Este es uno de esos relatos en las Sagradas Escrituras que nos obligan a detenernos por completo, no porque logremos descifrarlo con el intelecto, sino precisamente porque desafía toda nuestra lógica limitada. Andar sobre la superficie líquida del mar es algo que contradice las leyes naturales, es científicamente imposible bajo nuestra comprensión física porque el agua no es sólida. Nuestros pies deberían hundirse por el peso y la gravedad debería reclamar su victoria inmediata. Sin embargo, mi Salvador no está sujeto a las mismas reglas que nos limitan a nosotros, sino que las propias leyes de la naturaleza que nos mantienen atados al suelo se inclinan y se curvan con reverencia ante su presencia soberana. Comprender que Él es el dueño de la creación lo cambia absolutamente todo en mi perspectiva diaria. En el Evangelio de Mateo vemos cómo se desarrolla este evento milagroso que sacudió la fe de los discípulos. Cuando ellos lo vieron caminando sobre el mar embravecido en medio de la madrugada, el terror se apoderó de sus pechos y gritaron con todas sus fuerzas pensando que se trataba de un fantasma. El miedo era real y paralizante. Pero inmediatamente la voz de Jesús rompió el estruendo de la tempestad diciendo palabras que hoy resuenan en mi espíritu. Tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Intento imaginar por un momento la intensidad de aquella noche. El viento bullando con furia, las olas chocando con violencia contra los costados de la frágil barca y una oscuridad tan densa que hacía casi imposible ver la palma de la mano. En medio de ese caos total, ellos perciben una silueta que avanza con calma sobre el abismo. Es natural sentir temor ante lo desconocido, pero la voz de mi Señor surge para calmar no solo la tormenta exterior que los rodeaba, sino especialmente la tormenta interna que amenazaba con hundir sus corazones. Jesús no realizó este milagro solo por ostentar su poder divino, sino que caminó sobre el peligro para alcanzarlos, para encontrarlos en el punto exacto de su angustia y demostrarles que aquello que nos aterroriza a nosotros no le causa ningún temor a Él. Lo que amenaza con ahogarme ya está debajo de sus pies. Este mensaje atraviesa los siglos y llega hoy a mi vida con una fuerza renovadora, recordándome que aunque yo tenga limitaciones, mi Dios no las tiene. La tormenta es real y sus vientos golpean con fuerza, pero Jesús es más real que cualquier problema. Quizás hoy tú también te sientas frente a tus propias olas de tristeza, vientos de ansiedad o una oscuridad que te hace sentir invisible y profundamente solo en el mundo. Tal vez te encuentras en una temporada donde tu barca parece demasiado pequeña para el tamaño del océano que atraviesas. Tus fuerzas se han agotado y lo único que puedes hacer es aferrarte con desesperación a lo poco que te queda. Pero aquí está la verdad que necesito que grabes en tu alma. Jesús viene caminando hacia ti ahora mismo. Él avanza a través de tu caos, cruzando por encima de tus miedos más profundos y sobrepasando cada ola de dolor para recordarte que nada es difícil para su brazo poderoso. Ningún diagnóstico médico lo asusta, ninguna relación rota lo confunde, ninguna crisis financiera lo hace tambalear y ningún error que hayas cometido es tan grande que su amor no pueda redimirlo. Él entra directo en tu situación más crítica solo para rescatarte. Para Jesús, nada es demasiado desordenado o demasiado profundo. Él lo ve todo, lo sabe todo y aún así decide acercarse con ternura infinita. Señor Jesús, reconozco que la vida a veces se vuelve sumamente pesada y hay días en los que siento que apenas puedo mantenerme a flote. Miro a mi alrededor y todo parece inestable, incierto y cargado de una presión insoportable. He intentado luchar con mis propios medios y me he cansado de remar contra la corriente, preguntándome en el silencio de mis noches ¿dónde estás tú? Pero hoy comprendo que estás justo ahí, caminando sobre el agua en mi dirección, tal como lo hiciste con Pedro cuando comenzó a hundirse. Me extiendes tu mano no con juicio ni impaciencia por mi falta de fe, sino con un amor que nunca falla y una fuerza que jamás se agota. Si hoy me siento abrumado, exhausto y con el agua al cuello, elijo escuchar con cada fibra de mi ser tu voz susurrando que tenga valor. No esperas que yo resuelva todo por mi cuenta ni exiges que sea perfecto antes de venir a mi encuentro. Simplemente me pides que confíe. Como Pedro, quiero tener la osadía de decirte que si eres tú, me llames a caminar hacia ti.
Tal vez dé pasos temblorosos y tal vez comience a dudar. Pero sé que tu mano siempre estará allí para levantarme de nuevo porque tu misericordia es eterna y nunca se rinde conmigo. Invoco tu nombre hoy para que entres en mi tormenta y seas mi paz definitiva. Padre Celestial, tú no estás atado por el tiempo ni por los recursos limitados de este mundo. Mientras yo vivo en una realidad llena de fronteras y debilidades, tú eres ilimitado y eterno. Nada puede detener tu avance. Nada puede confundir tu sabiduría y nada te toma por sorpresa. Tu palabra en el Salmo 147 me dice que tú determinas el número de las estrellas y a cada una la llamas por su nombre, pues grande es nuestro Señor y potente en fortaleza, y tu entendimiento no tiene fin. Qué maravilla saber que el mismo Dios que sostiene las galaxias me conoce personalmente de forma íntima y completa. Me amas a pesar de mis caídas y me pides que camine con valentía. Fortaléceme para dar ese primer paso de fe aunque no pueda ver el panorama completo ni sepa cómo terminará esta historia. Enséñame a confiar en ti no solo con palabras, sino con cada decisión que tome y cada pensamiento que albergue en mi mente. Confieso que hay situaciones que no puedo cambiar y problemas que se escapan de mis manos, pero hoy me rindo ante ti, no en derrota, sino en confianza absoluta. Entrego mis dudas y mis miedos en tu altar y elijo descansar en la seguridad de tu amor protector. Ayúdame a mantener la actitud correcta incluso cuando el camino se vuelva estrecho y difícil. Enséñame, amado Señor, a responder con fe en lugar de reaccionar con miedo, a tener alegría incluso cuando el desierto sea árido y a mantener mi corazón anclado en ti mientras los truenos retumban. Entiendo que en estas pruebas me estás moldeando, me estás haciendo crecer y me estás enseñando a perseverar para alcanzar una madurez espiritual que de otro modo no tendría. Dame esa fe inquebrantable que continúa alabándote aun cuando las respuestas todavía no han llegado, esa fe que declara que mi Dios es más grande que cualquier gigante que tenga enfrente. Eres santo, perfecto, y en ti no hay sombra de variación ni debilidad. Tú hablas y el universo obedece, tú ordenas y la creación se alinea bajo tu voluntad. Solo tú tienes el poder de mover las montañas que bloquean mi progreso y de abrir caminos en medio del mar rojo de mis dificultades. Como dice Isaías 43:16, tú eres el Señor que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¡Qué promesa tan gloriosa para mi alma cansada! Cuando me siento cercado por obstáculos que parecen muros insuperables, recuerdo que eres el especialista en lo imposible, transformando océanos bravos en carreteras de liberación y trayendo ríos de esperanza, sanidad y gracia a los lugares más secos de mi existencia. Por eso, cuando los desafíos de la vida parezcan insoportables, no permitiré que el pánico tome el control de mi corazón. Invocaré tu nombre, Jesús, el nombre que tiene poder para romper toda cadena y silenciar cualquier tempestad. Ese nombre ante el cual todo mal retrocede y que trae una calma sobrenatural a mi espíritu. Te pido que entres en cada área inestable de mi vida y la transformes en terreno firme. Donde hoy hay confusión, trae tu claridad divina. Donde hay debilidad, sé tú mi fortaleza inexpugnable. Habla con tu autoridad sobre mis vientos internos y devuelve la alegría que el enemigo ha intentado robarme. Eres mi Salvador, mi torre fuerte y mi refugio seguro en el cual puedo esconderme. Espíritu Santo, te invito a que redirecciones mi enfoque hacia lo que realmente importa, hacia lo eterno y lo invisible, lejos de las distracciones pasajeras que intentan consumir mi energía. Ayúdame a valorar lo que tú valoras y a tener hambre de tu presencia más que de cualquier cosa material. No puedo caminar solo, necesito tu sabiduría para guiarme y tu gracia para sostenerme cada segundo. Hoy declaro con todo mi corazón que Jesús es mi victoria y la roca firme sobre la cual construyo mi destino. Confío en ti plenamente y para siempre, en tu nombre poderoso y bendito. Amén. Padre Celestial, hoy me detengo ante tu presencia con un corazón que busca sinceramente tu luz, reconociendo el peso profundo de tu palabra en Isaías capítulo 5 verso 20, donde nos adviertes sobre el peligro de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Señor, entiendo que ese ay que pronuncias no es solo un lamento, sino una advertencia urgente sobre el desastre que se avecina cuando mi corazón comienza a distorsionar la línea sagrada que separa lo correcto de lo incorrecto. Es tan fácil, Dios mío, caer en la trampa de redefinir la verdad para que se ajuste a mis propios deseos egoístas o a mi comodidad personal. Me doy cuenta de que cuando intento moldear tu verdad a mi antojo, no solo estoy siendo imprudente, sino que estoy caminando hacia una muerte espiritual silenciosa.
Ayúdame a comprender que la mayor tragedia de mi vida no es simplemente cometer un error, sino llegar al punto de hacer algo que te ofende y tener la osadía de decir que está bien. No permitas que mi conciencia se vuelva insensible o que mis sentidos se adormezcan ante la convicción del pecado. Líbrame de la tentación de celebrar aquello que debería llevarme al arrepentimiento y permíteme ver el mundo y mis propias acciones a través de tus ojos santos, manteniendo siempre la claridad que solo tu espíritu puede otorgar a mi alma necesitada de guía. Señor, miro a mi alrededor y veo cómo la cultura actual nos empuja constantemente a ser tolerantes con todo, excepto con tu verdad absoluta. Se nos dice que debemos aceptar cualquier cosa y celebrar la verdad de cada individuo, incluso cuando contradice directamente tus mandamientos eternos. A veces me siento presionado a creer que el amor significa estar de acuerdo con el error, que tu gracia es un permiso para el silencio ante la injusticia y que la convicción de pecado es simplemente un juicio severo. Pero hoy recuerdo que tú nunca me has pedido que me incline ante la opinión popular ni que busque la aprobación de la multitud. Me has llamado a ser un defensor de tu verdad inmutable, esa verdad que no evoluciona con las modas de la sociedad ni se adapta a las preferencias humanas del momento. Lo que tú llamaste pecado en el principio sigue siendo pecado hoy, y lo que tú declaraste sagrado sigue siendo sagrado, sin importar cuán impopular se vuelva esa postura en el mundo moderno. Dame la valentía de mantenerme firme en tus preceptos, entendiendo que el mundo puede decirme que no hay problema en ceder un poco, que es solo por esta vez, o que la vida es corta y debo disfrutarla sin restricciones. Pero tu palabra me recuerda con firmeza que el salario del pecado es la muerte. Una separación dolorosa de tu paz y un distanciamiento de tu presencia que mi alma no puede soportar. Dios eterno, el mundo a menudo me susurra que merezco vengarme, que no debo perdonar a quienes me han dañado y que mi verdad personal es lo único que importa. Sin embargo, tu palabra en Romanos 12 me llama a un estándar mucho más alto y glorioso. Me pides que no devuelva mal por mal, sino que venza el mal con el bien. Esto significa que no debo imitar el comportamiento de aquellos que me han herido ni rebajarme a la amargura, la venganza o la ambición egoísta que solo destruye mi paz interior. En lugar de eso, anhelo parecerme más a Jesús cada día, aunque eso signifique enfrentar el rechazo o el costo de mi propio orgullo. Reconozco que el mal no siempre es ruidoso ni obvio. Muchas veces se desliza silenciosamente en mi vida a través de chismes que disfrazó de preocupación, a través de un orgullo que llamo autoestima o mediante concesiones morales que enmascaro como simple amabilidad. Si no tengo cuidado, Señor, comenzaré a borrar las líneas que tú trazaste para mi protección y terminaré tolerando aquello de lo que antes huía con espanto. Por eso te pido que examines mi corazón profundamente, pues no quiero ser como aquellos que describe Proverbios, personas que siembran división y mentiras, terminando en la ruina por negarse a ser corregidos por tu mano amorosa. Hoy me pregunto con sinceridad delante de ti si mis palabras realmente edifican a los demás o si las uso para destruir sus ánimos y reputaciones. Me pregunto si tengo la valentía de hablar la verdad aunque sea incómoda, o si simplemente digo lo que otros quieren escuchar para mantener una paz falsa. Tú sabes perfectamente si estoy cargando con amargura, envidia o resentimientos que aún no te he entregado, pues las batallas más grandes de mi vida se libran en el silencio de mis pensamientos y en lo secreto de mis motivaciones más íntimas. Sé que el enemigo de mi alma no siempre golpea la puerta con una tentación evidente, a menudo se presenta como una amargura que parece totalmente justificada, como un éxito que alimenta mi soberbia o como una comodidad que me invita a comprometer mis valores. Por eso, necesito permanecer cimentado en tu palabra, porque solo tu verdad puede mostrarme dónde me he desviado del camino. Tu palabra es viva y eficaz. Es como una espada que penetra hasta lo más profundo de mi ser y revela lo que realmente está sucediendo en mi interior. Pero en medio de esta revelación, encuentro la belleza de tu gracia, porque si hoy siento el peso de mi error, sé que no tengo que huir de ti, sino correr hacia tus brazos abiertos, pues tú estás esperando para restaurarme y sanar cada rincón de mi existencia. No importa cuán perdido me haya sentido o cuán endurecido crea que está mi corazón, tu misericordia me asegura que mi historia aún no ha terminado. Tú tienes el poder de tomar lo que es amargo en mi vida y volverlo dulce nuevamente,
puedes iluminar los lugares oscuros que he intentado mantener escondidos y darme las fuerzas necesarias para decir no al pecado mientras me otorgas la gracia para comenzar de nuevo. Todo este proceso de restauración comienza con la honestidad de llamar al pecado por su nombre y con la humildad de decirte: Señor, transfórmame según tu voluntad. Deseo vivir no para obtener la aprobación de los hombres, sino para seguir fielmente cada palabra que sale de tu boca. Entiendo que tus advertencias no son para asustarme, sino para protegerme, porque como un padre amoroso, tú conoces el precio destructivo del pecado y cómo daña mi corazón, mis relaciones y mi paz mental. La verdad que me ofreces puede no ser siempre el camino más fácil, pero siempre vale la pena porque es el único sendero que conduce a la verdadera libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Por eso, hoy decido no endurecer mi corazón al escuchar tu voz, sino permitir que me purifiques, me renueves y me conduzcas de vuelta a tu luz admirable. Porque en un mundo que redefine constantemente lo moral, tu palabra es el único fundamento que nunca se altera. Amado Padre Celestial, he escuchado tu palabra y mi alma se estremece ante tu advertencia. Entiendo que no le hablas solo a una generación lejana, sino que me hablas directamente a mí y a todos los que hemos comprometido la verdad por buscar comodidad o conveniencia. Confieso delante de ti, con total humildad, que he pecado al suavizar mis convicciones para agradar a la multitud y al susurrarme a mí mismo que ciertas faltas no eran tan graves mientras ignoraba el clamor silencioso de tu Espíritu Santo en mi interior. Admito que he permitido que cosas entren en mi vida que no te honran y que he dado excusas para mis pensamientos y acciones erróneas. Perdóname, Señor, por las veces en que me reí de lo que te causaba tristeza y por los momentos en que llamé libertad a lo que era simplemente desobediencia a tus leyes. Me arrepiento de haber medido mi comportamiento por los estándares de este mundo en lugar de hacerlo por tu palabra sagrada. Jesús, ahora comprendo que el pecado no es solo rebeldía, es un veneno que adormece mi mente y endurece mi corazón. Por eso clamo por tu misericordia infinita. Lávame completamente de mi iniquidad y purifícame, porque reconozco mis transgresiones y el peso de mi pecado está siempre delante de mí, recordándome cuánto te necesito. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí para que no me desvíe de tus caminos. No me expulses de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino devuélveme el gozo de tu salvación y concédeme un espíritu dispuesto a obedecerte en todo momento. Señor Jesús, reconozco que sin ti volveré a caer y volveré a justificar las mismas cosas de las que viniste a libertarme, pero contigo hay esperanza y poder para caminar en rectitud. No quiero vivir más en la tibieza espiritual ni flirtear con la oscuridad que tú moriste por destruir, quiero ser completamente tuyo. Lléname con tu espíritu. Fortalece mi hombre interior y quema con tu fuego santo todo lo que no te dé gloria. Enséñame a odiar lo que tú odias y a amar profundamente lo que tú amas, dándome un hambre insaciable por la justicia y la santidad. Que mis ojos estén fijos solo en ti, que mis oídos distingan tu voz por encima del ruido del mundo y que mi boca se llene de tu verdad y de tu gracia. Guárdame de un corazón endurecido y no permitas que la rutina apague mi pasión por ti. Me someto a tu autoridad, resisto al enemigo en tu nombre y abrazo la libertad que viene de ser puro ante tu presencia. Gracias por tu paciencia infinita y por escuchar mi oración en el poderoso y bello nombre de Jesús. Amén. Antes de que nos unamos en este tiempo sagrado de oración, te invito a que te detengas por un momento y reflexiones conmigo sobre la verdadera disposición de tu corazón ante el llamado del Altísimo. Muchas veces nos encontramos diciendo que seguimos al Señor y que somos sus siervos, pero la pregunta fundamental es si realmente le obedecemos de todo corazón cuando sus instrucciones parecen desafiar nuestra lógica humana. Debes comprender que la obediencia verdadera no consiste simplemente en cumplir una serie de normas externas o en seguir mandatos cuando nos resultan convenientes. La verdadera obediencia es un acto profundo de confianza radical que se manifiesta precisamente cuando no logramos comprender el porqué de lo que Dios nos pide. Es esa capacidad espiritual de confiar en que Él ve lo que nosotros no podemos ver, aceptando que su sabiduría infinita está a una altura que nuestra comprensión finita jamás podría alcanzar por sí sola. Tenemos que vivir con la certeza inquebrantable de que los planes de Dios para nuestras vidas son siempre para nuestro mayor bien, incluso cuando las circunstancias actuales parecen no tener ningún sentido o cuando el camino se torna cuesta arriba.
y lleno de sombras que no podemos descifrar con nuestra inteligencia natural. La esencia de caminar con Dios se basa en aprender la difícil pero hermosa lección de entregar nuestro propio entendimiento humano y decidir apoyarnos firmemente en su soberanía divina, especialmente en esos instantes críticos donde todo dentro de nuestro ser quiere tomar el control de la situación. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a elegir cada día el camino de la fe por encima de la vista, cimentando nuestros pies sobre la roca de su palabra eterna, incluso cuando nuestras emociones y sentimientos nos están gritando algo totalmente opuesto. Seguir al Señor no significa que siempre vamos a tener todas las respuestas a nuestras preguntas ni que poseeremos un mapa detallado con cada paso de la jornada que tenemos por delante. Lo que realmente necesitamos para avanzar no es una explicación lógica de cada suceso, sino una fe vibrante y una confianza absoluta en que el Creador sabe exactamente lo que está haciendo conmigo y contigo. Piensa por un instante en la historia de Abraham cuando Dios decidió probar la profundidad de su fidelidad. El Señor no le dio una larga lista de razones ni una explicación teológica de sus motivos, sino que simplemente le dio una orden clara y desafiante de ofrecer a su hijo Isaac, aquel hijo de la promesa por el que tanto había orado y esperado. Puedo imaginar el inmenso peso que debió sentir Abraham en su corazón al recibir una instrucción tan dolorosa y difícil de procesar. Sin embargo, lo que hace que su historia sea tan poderosa para nosotros hoy es que él no cuestionó al Señor. No buscó excusas para evitar el mandato ni exigió saber los detalles del resultado final antes de actuar. Él simplemente eligió obedecer porque conocía íntimamente el carácter de aquel que le había hablado. Su obediencia no nació de una obligación fría, sino de una fe inamovible en la bondad y la fidelidad de Dios, sabiendo que aunque la orden fuera incomprensible, el Dios que la emitía tenía un propósito glorioso que trascendía cualquier entendimiento humano del momento. ¿Cuánta paz profunda podría llenar tu corazón hoy si decidieras adoptar ese mismo tipo de fe, viviendo con la mentalidad de que si Dios lo ha dicho, entonces tú simplemente lo harás? Imagina la fortaleza que ganarías si dejaras de luchar contra la voluntad divina y empezaras a descansar en la verdad de que Dios nunca se equivoca y que su fidelidad es tu escudo y tu protección en medio de cualquier prueba que estés atravesando ahora mismo. La Biblia es muy clara al decirnos que la obediencia no se trata solo de seguir reglas externas, sino de alinear profundamente nuestro corazón con los latidos del corazón de Dios, soltando nuestros propios planes para rendirnos al propósito divino que es mucho más grande y eterno. Cuando tomamos la decisión de obedecer a pesar del miedo o de la duda, las bendiciones del cielo comienzan a perseguirnos y a manifestarse en nuestra realidad cotidiana. Vemos cómo Abraham, tras su acto de entrega total, recibió una bendición multiplicada que alcanzó a todas las generaciones futuras. Así también hoy. Tu obediencia puede abrir puertas que nadie podrá cerrar y desatar favores que no solo transformarán tu vida, sino también la de tu descendencia. Por eso te exhorto en este día a que confíes plenamente incluso cuando el camino sea difícil, a que te rindas aunque el sacrificio parezca costoso y a que obedezcas aunque no entiendas el plan completo. Porque al final del camino descubrirás que la obediencia es la llave que abre los tesoros más preciosos que Dios tiene reservados para aquellos que le aman y le siguen sin reservas. Señor Jesús, me presento delante de ti con un corazón humilde reconociendo que muchas veces he caminado bajo mi propia prudencia, pensando erróneamente que yo sabía lo que era mejor para mi vida. He tomado decisiones basadas en mis limitadas percepciones y en mis deseos momentáneos, solo para darme cuenta más tarde de cuán falible es mi visión humana en comparación con tu sabiduría eterna. Tú eres infinito en conocimiento, tú ves los peligros que me acechan y que yo no logro percibir, y conoces las oportunidades que has preparado para mí en el futuro. Por eso, en este momento, decido rendir mi entendimiento a tus pies y entrego todas mis preocupaciones y mis ansias de control en tus manos poderosas. Confío plenamente en que tus planes para mí son de paz y no de mal, y que cada paso que me pides dar tiene un propósito eterno que traerá gloria a tu nombre y bendición a mi existencia. Ayúdame a no dejarme influenciar por las emociones pasajeras ni por las circunstancias externas que intentan desviarme de tu camino perfecto. Padre Celestial, reconozco que tú eres el único Señor y que no hay nadie fuera de ti que tenga el poder de sostener mi vida y mi destino. Eres soberano sobre toda la creación, mantienes el universo con el poder de tu palabra y nada escapa a tu autoridad divina.
Si tú tienes el poder de calmar los mares embravecidos y de dar vida al polvo de la tierra, sé con total seguridad que puedo confiarte mi corazón y mis sueños más profundos. Te pido que hoy remuevas de mi interior cualquier rastro de orgullo que me impida humillarme ante tu voluntad, y que arranques de raíz cualquier duda o hesitación que me detenga cuando me llamas a avanzar. Purifica mi espíritu y renueva en mí un deseo ardiente por buscar tu justicia por encima de mis propios intereses. Si hay áreas de mi vida donde todavía intento luchar por el control, te ruego que me des la gracia de soltarlas, reemplazando mi temor por una fe inquebrantable que me permita caminar con seguridad sabiendo que tú vas delante de mí como un gigante poderoso. Oro para que tu Espíritu Santo me llene por completo en este día, guiándome en cada decisión y dándome el discernimiento necesario para reconocer tu voz en medio del ruido de este mundo. No quiero vivir según mis propios impulsos carnales, sino según tu santa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Deseo ser como Samuel y responder con prontitud ante tu llamado, o como María al aceptar que se cumpla en mí tu palabra sin importar el costo humano. Ayúdame a cargar mi cruz diariamente con alegría, entendiendo que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, me acerca más a tu corazón y me transforma a la imagen de tu Hijo Jesús. Que mi amor por ti supere cualquier obstáculo o distracción que intente apartarme de tu lado. Y que mi fe se fortalezca en medio de las pruebas hasta alcanzar la madurez espiritual que tú deseas para mí. Te alabo y te bendigo, Rey de Reyes, y declaro que caminaré en obediencia gozosa todos los días de mi vida, honrando tu nombre en todo lo que haga. Amén. Existen momentos en el caminar de la vida donde el peso de todo lo que cargo parece volverse una montaña imposible de escalar. Me encuentro mirando a mi alrededor, analizando cada fragmento de mi situación actual y preguntándome, en la intimidad de mi alma, cuánto más podré resistir antes de que mis fuerzas se agoten por completo. Veo los pedazos rotos de mis sueños, las decepciones que han dejado cicatrices profundas y esas preguntas punzantes que parecen no encontrar una respuesta en el silencio de la noche. Sin embargo, en medio de esta fragilidad, recuerdo que la palabra de Dios me insta a encontrar aliento y a ser un bálsamo para otros. Hoy decido recordarme a mí mismo y decirte a ti que no importa cuán feroz sea la batalla que enfrentas, debes entregar absolutamente todo en las manos soberanas del Creador. El Señor es quien posee la palabra final y definitiva sobre cada segundo de mi existencia. Esto significa que mis pruebas actuales, mis temores más ocultos, mis tropiezos y hasta mis fracasos más dolorosos no tienen el poder de definir el desenlace de mi historia. Solo Dios tiene ese derecho y esa autoridad. Por esa verdad inamovible, estoy llamado a perseverar, a no rendirme ante la fatiga del camino y a no soltar la mano de aquel que me sostiene. No permitiré que el desánimo nuble mi visión, porque incluso cuando la noche se siente eterna y el frío de la incertidumbre cala los huesos, mantengo la certeza de que el amanecer llegará con una luz que restaurará todo lo perdido. Con demasiada frecuencia, permito que mis ojos se enfoquen únicamente en lo que me falta o en lo que ha salido mal, dejando que mi mente dé vueltas en círculos sobre lo negativo. Me sorprendo rumiando los errores del pasado, las oraciones que parecen haber quedado atrapadas en el techo o los anhelos que parecen caminar a un paso demasiado lento. Al hacer esto, me doy cuenta de que pierdo de vista la obra silenciosa, pero perfecta, que Dios está realizando en los rincones de mi vida donde no alcanzo a ver. Me pregunto ahora si esta misma dificultad que me hace temblar no será en realidad la herramienta que Dios está usando para mostrarme su realidad más profunda. Quizás esta tormenta que azota mi barca no tiene el propósito de hundirme, sino de demostrar su poder sobrenatural para proveer y protegerme de maneras que mi mente finita jamás podría haber imaginado. Tal vez el Señor ha permitido este tiempo de prueba porque desea revelar en mí su fuerza inagotable, su bondad infinita y esa gracia sustentadora que se perfecciona justamente en mi debilidad. Es precisamente aquí, en el epicentro del conflicto, donde la fe debe entrar en escena con toda su potencia. La fe no se trata de exigir explicaciones detalladas al cielo ni de esperar que el Todopoderoso se justifique ante nosotros. No busco ponerme en un plano de igualdad con el Creador, sino que acepto que mi responsabilidad no es cuestionar el porqué de cada golpe, sino confiar ciegamente en que su palabra es el único fundamento sólido sobre el cual puedo construir mi mañana. Si las Escrituras declaran con autoridad que todas las cosas, sin excepción, cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor, entonces mi papel no es desgastarme preguntando cómo se resolverá el nudo o cuándo llegará el milagro.
Mi papel es creer con una convicción inquebrantable que Él honrará su palabra porque su fidelidad es eterna. Si la Biblia me asegura que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará el Señor, entonces mi parte es aferrarme a esa promesa, como quien se aferra a un salvavidas en medio de un océano embravecido. La fe funciona como si me pusiera un par de lentes espirituales que transforman mi perspectiva por completo. Con estos ojos de fe, puedo comenzar a distinguir las huellas dactilares de Dios incluso en los valles más oscuros y sombríos. Empiezo a percibir que esta lucha actual no fue diseñada para destruirme, sino para edificar algo mucho más profundo y resistente en mi interior. Tal vez este desafío es la manera en que Dios está despertando en mí un hambre de oración que había estado dormida por la comodidad. Quizás esta temporada difícil tiene el propósito divino de generar un anhelo ardiente por la rectitud y la santidad, atrayéndome hacia el corazón del Padre como nunca antes lo había experimentado. O posiblemente, Dios está utilizando esta presión externa para sacar a la luz dones, talentos y fortalezas que Él depositó en mí hace mucho tiempo, pero que necesitaban el fuego de la prueba para manifestarse. Cuando miro hacia atrás, a través de las páginas de la historia sagrada, veo que la Biblia está llena de ejemplos donde Dios moldeó a sus hijos a través del fuego de las pruebas más amargas. Pienso en José, quien conoció la traición de sus propios hermanos y sufrió la injusticia de una prisión olvidada. Pero fue precisamente ese camino de dolor el que Dios usó para posicionarlo como el salvador de naciones enteras durante la hambruna. Pienso en David, quien pasó años siendo perseguido como un criminal y escondiéndose en cuevas desoladas, pero fue en esos lugares de soledad absoluta donde aprendió a confiar en Dios como su refugio, su roca y su pastor. Considero también a los discípulos, atrapados en una barca en medio de un mar tempestuoso, aterrorizados y convencidos de que su fin había llegado, solo para descubrir que Jesús tiene poder absoluto incluso sobre los vientos más violentos y las olas más altas. Ninguno de esos momentos se sintió como una bendición mientras ocurría. Al contrario, para ellos representaban angustia, peligro inminente y una profunda desesperación. Sin embargo, desde la perspectiva del tiempo y la eternidad, quedó claro que Dios estaba escribiendo una narrativa mucho más grande y gloriosa. Por eso, me digo a mí mismo que sea cual sea la prueba que enfrento hoy, debo cumplir con mi parte. Mi función no es descifrar todos los misterios del universo ni cargar el peso del mundo sobre mis hombros cansados. Mi parte es simplemente confiar, mantener la llama de la fe encendida y fijar mis ojos en Jesús, negándome rotundamente a soltarme de su manto, recordando siempre que si estoy en el Señor, la victoria es un destino garantizado. Amado Señor, me acerco a ti en este momento con un corazón humilde, reconociendo que nada, absolutamente nada, escapa a tu mirada omnisciente. No hay rincón de mi alma que esté fuera de tu alcance ni problema que sea demasiado grande para tu mano poderosa. Tú eres el arquitecto del cielo y de la tierra, el que conoce el final de mi historia incluso antes de que el primer capítulo fuera escrito. Cada detalle de mi vida, desde los momentos de alegría hasta las lágrimas más amargas, está resguardado en tus manos soberanas. Por eso, me postro ante ti con una reverencia profunda, reconociendo que tus caminos son infinitamente más elevados que los míos y que tus pensamientos superan por mucho mi limitada comprensión humana. Te pido, Señor Jesús, que operes en mí con libertad absoluta. Moléame como el alfarero moldea el barro, dame la forma que tú deseas y transfórmame según tu voluntad perfecta. No quiero seguir siendo la misma persona, atrapada en los mismos miedos y limitaciones. Deseo con todo mi ser crecer, madurar en la fe y alcanzar la estatura espiritual que has diseñado para mí. Te ruego que elimines de mi mente los viejos patrones de pensamiento, esas estructuras de duda y pesimismo que me impiden avanzar, y que los sustituyas por una mente renovada a través de tu Espíritu Santo. Al renovar mis fuerzas y reabastecer mi energía vital, te pido que me concedas la sabiduría necesaria para enfrentar los días que tengo por delante. Dame discernimiento para cada decisión, por pequeña que sea, y que tu paz sea el árbitro de mi corazón cuando la ansiedad intente levantar su voz. Señor, te pido que me concedas una estrategia divina para cada batalla que me aguarda en el horizonte. No quiero luchar con mis propias fuerzas agotables ni confiar en mi propia inteligencia, sino que deseo moverme bajo el poder y la guía del Espíritu Santo que habita en mí. Lléname de tu presencia hasta que desborde y capacítame para caminar de acuerdo con tu palabra, no como alguien que solo escucha, sino como alguien que actúa con valentía y fe.
Enséñame a vivir con una integridad innegable, con una humildad que refleje tu carácter y con una fidelidad que no vacile ante la presión del mundo. Que mi vida sea un faro de la luz de Cristo en medio de la oscuridad que a veces parece rodearlo todo. Te ruego, Señor, que me des la victoria sobre cada gigante que se atreva a levantarse contra mi propósito. Derriba con tu poder a los gigantes del miedo, de la duda, de los vicios que intentan encadenarme y de las preocupaciones que afligen mi alma. Así como fortaleciste el brazo de David para derrotar a Goliat contra todo pronóstico humano, fortaléceme a mí para destruir cualquier obstáculo que intente detener el plan perfecto que tienes para mi vida. Ayúdame a superar todas las tempestades, no por mi capacidad personal, sino por mi confianza absoluta en aquel que ordena al viento y al mar que se calmen con una sola palabra. Entrego mi vida entera en tus manos, mi familia, mis seres queridos, mi salud y mi futuro incierto. Lo deposito todo en el altar de tu fidelidad, sabiendo que eres un Dios que cuida con amor entrañable de cada uno de sus hijos. Oro para que el Espíritu Santo me ayude continuamente a crecer en el conocimiento de Cristo, para conocerte no solo como un Salvador lejano, sino como mi amigo más cercano, mi Maestro sabio y mi Pastor fiel. En cada situación que me toque vivir, ya sea en la cima del monte de la alegría o en la profundidad del valle de la tristeza, te pido que te vuelvas cada vez más real para mí. Que mis experiencias no me alejen de tu presencia, sino que me atraigan hacia ti con lazos de amor eterno. Que mis dificultades, lejos de disminuir mi fe, actúen como el combustible que la haga arder con más fuerza. Me aferro a la promesa de Romanos 15:13, pidiéndote que como Dios de esperanza me llenes de toda alegría y paz en mi fe, para que yo pueda desbordar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creo en ti, Señor, porque sé que no eres hombre para mentir y que cada palabra que ha salido de tu boca se cumplirá sin falta. Aunque mi mente natural luche por entender el cómo, el por qué o el cuándo, decido entregar todas mis preguntas ante tu trono. Mi entendimiento es apenas un suspiro, pero tú ves el panorama completo de la eternidad. Enséñame a caminar por fe y no por lo que mis ojos ven, a mirar más allá de lo temporal y alcanzar lo eterno. Ayúdame a reconocer tu bondad incluso en las circunstancias más dolorosas y a comprender que las pruebas producen una perseverancia que me llevará a la madurez total. Que este proceso de refinamiento me convierta en un vaso de honra, listo para ser usado para tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por escuchar este clamor que sale de lo más profundo de mi ser. Amén. Maquinemos por un momento la vida de un hombre que lo tenía todo según los estándares del mundo, pero que al mismo tiempo no tenía nada en su interior. Zaqueo no era un habitante cualquiera en la bulliciosa Jericó, él era el jefe de los recaudadores de impuestos, una posición que le otorgaba un inmenso poder, una riqueza envidiable y una reputación cargada de desprecio. En aquellos días, los hombres como él eran vistos como traidores de su propio pueblo, colaboradores de un imperio opresor que se enriquecían a costa del sacrificio de los demás. Sin embargo, detrás de sus túnicas finas y sus cofres llenos de oro, Zaqueo cargaba con un vacío que el dinero no podía llenar y una soledad que el poder no lograba mitigar. Había escuchado historias sobre un hombre llamado Jesús, un maestro que no hablaba como los religiosos de su tiempo, sino con una autoridad que emanaba amor y una misericordia que alcanzaba incluso a los más despreciados. Esos relatos de sanidad y redención encendieron en él una chispa de esperanza, un anhelo desesperado por ver, aunque fuera de lejos, a aquel que decían que aceptaba a los pecadores. Aquella inquietud no era simple curiosidad, era el grito de un alma que buscaba desesperadamente una razón para seguir adelante y una verdad que pudiera sanar su corazón herido por la corrupción y el rechazo social. Cuando Jesús finalmente llegó a Jericó, la ciudad se desbordó en una multitud ansiosa por presenciar un milagro o escuchar una palabra de vida. Zaqueo, impulsado por esa necesidad interna, corrió hacia el tumulto, pero se encontró con un obstáculo físico y social. Era un hombre de baja estatura y nadie en la multitud le cedería el paso a alguien tan odiado como él. Podría haberse rendido fácilmente, regresando a su mansión con la excusa de que era demasiado difícil o que simplemente no era digno de estar allí. Pero el hambre de Dios era más fuerte que su orgullo y su vergüenza, lo que lo llevó a realizar un acto que para un hombre de su estatus era humillante y absurdo. Corrió delante de todos y se trepó a las ramas de un árbol sicómoro. Imaginen la escena de este hombre rico y poderoso subido a un árbol como si fuera un niño, ignorando las risas o las críticas de quienes lo rodeaban, todo por un solo objetivo, que era ver pasar al Salvador.
Ese árbol se convirtió en su altar de fe, el lugar donde decidió elevarse por encima de las limitaciones del mundo para encontrarse con la mirada de aquel que cambiaría su destino para siempre. Su determinación nos enseña que cuando buscamos al Señor con todo nuestro ser, no hay barrera social o impedimento físico que pueda detener la obra que la gracia está a punto de comenzar. Lo que sucedió después fue algo que nadie en esa multitud esperaba, y mucho menos el propio Zaqueo. Al llegar a ese lugar, Jesús no pasó de largo ni lo ignoró como una curiosidad más en el camino, sino que se detuvo exactamente debajo del árbol, levantó su mirada divina y lo llamó por su nombre propio. Zaqueo, vaca de prisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa, fueron las palabras que rompieron siglos de soledad y culpa en un instante. Jesús no le pidió que se limpiara primero. No le exigió una lista de sus pecados, ni le impuso condiciones de arrepentimiento antes de ofrecerle su compañía. La gracia llegó antes que las obras. El amor se manifestó antes que la confesión. Aquel encuentro transformó la casa y el corazón de Zaqueo de una manera radical, llevándolo a entregar la mitad de sus bienes a los pobres y a restituir 4 veces más a quienes había defraudado. No fue una ley impuesta la que lo cambió, sino la presencia de Jesús que inundó su vida con una alegría tan grande que las riquezas terrenales perdieron todo su valor. Aquel día, el Salvador declaró que la salvación había llegado a esa casa, recordándonos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que para Él ningún caso es demasiado difícil ni ninguna persona es demasiado pequeña para ser amada. Amado Jesús, hoy me acerco a ti con la misma humildad y el mismo anhelo que sintió Zaqueo aquel día en las calles de Jericó. Reconozco que muchas veces me he sentido pequeño, no solo de estatura, sino de espíritu, sintiéndome incapaz de alcanzar tu presencia debido a la multitud de distracciones, de miedos y de culpas que me rodean. Señor, tú conoces las capas que he construido a mi alrededor para protegerme del juicio del mundo. Pero también conoces el vacío que persiste cuando intento llenar mi vida con cosas que no son tú. Hoy te pido que me des la valentía para subir a mi propio sicómoro, para elevarme por encima de las voces que dicen que no soy digno o que es demasiado tarde para cambiar. Te busco con un corazón hambriento de tu verdad, anhelando ese momento de claridad donde tu mirada se encuentre con la mía y tu voz pronuncie mi nombre con esa ternura que solo tú posees. Gracias porque no esperas a que sea perfecto para buscarme, sino que vienes a mi encuentro justo en medio de mi imperfección y mi desorden. Me rindo ante ti, reconociendo que sin tu gracia estoy perdido, pero que con tu presencia mi vida puede ser restaurada por completo. Padre Celestial, te ruego que me ayudes a mantener mis ojos fijos en ti, sin importar cuán ruidoso se vuelva el mundo a mi alrededor. En los días en que me sienta desanimado o cuando las sombras de mi pasado intenten convencerme de que no pertenezco a tu mesa, recuérdame la historia de aquel recaudador de impuestos que fue elegido por encima de los religiosos y los poderosos. Dame un espíritu de perseverancia para buscarte en la oración, en tu palabra y en el silencio de mi alma, entendiendo que tú siempre estás buscándome con más intensidad de la que yo te busco a ti. Que mi anhelo por ti sea como el de la sierva que busca las corrientes de agua, una necesidad vital que guíe mis pasos y mis decisiones cotidianas. Ayúdame a no preocuparme por las apariencias o por lo que los demás piensen de mi fe, sino a centrarme únicamente en agradarte y en seguir tu camino de luz. Que mi vida sea una respuesta constante a tu bondad y que cada vez que me sienta pequeño ante los problemas, pueda recordar que tú eres el Dios que se detiene por el uno, que busca a la oveja perdida y que transforma los corazones de piedra en manantiales de generosidad y amor. Señor Jesús, tú dijiste que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hoy confieso que muchas veces me he sentido así, como alguien que ha perdido el rumbo en medio de las ambiciones y los placeres temporales. He buscado felicidad en cisternas rotas que no retienen agua, y me he alejado de la paz que solo tú puedes dar. Pero hoy acepto tu invitación de entrar en mi casa, en lo más íntimo de mi hogar y de mi ser. Te pido que limpies cada rincón, que sanes las heridas de la traición y del orgullo, y que restaures en mí el gozo de tu salvación. Que como Zaqueo yo pueda experimentar un arrepentimiento genuino que se traduzca en acciones de justicia y en un amor desinteresado por mi prójimo. No permitas que mi fe sea solo de palabras, sino que sea una transformación visible que bendiga a quienes me rodean. Enséñame a meditar en tu ley día y noche, para que mis raíces se profundicen en tu amor y mi fruto sea constante en todas las estaciones de mi vida. Confío en que si te busco de todo corazón, te encontraré, porque tu promesa es fiel y tu misericordia no tiene fin.
Espíritu Santo. Sopla vida nueva sobre mí en este momento y llena los espacios vacíos con tu fuego purificador. Dame la fuerza para dejar atrás todo aquello que me separa de la voluntad del Padre y la sabiduría para discernir tu voz entre el estruendo de la vida diaria. Te entrego mis dudas, mi pasado, mis fracasos y mis éxitos, pidiéndote que hagas algo hermoso con los pedazos de mi historia. Gracias, Señor Jesús, por verme cuando me escondía, por amarme cuando no me amaba a mí mismo y por elegirme para ser parte de tu familia eterna. Hoy decido caminar contigo, confiando en que tu gracia es suficiente para sostenerme y que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que esta oración sea el inicio de una nueva temporada de comunión profunda contigo, donde la salvación no sea solo un evento del pasado, sino una realidad viva que transforme mi presente y asegure mi futuro. Me aferro a tu mano poderosa y declaro que mi vida te pertenece por completo, hoy y para siempre. En el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén.